aceptar la invitación y les quiero agradecer que se están conectando de todos lados. También quiero agradecerle a Miguel, que es nuestro intérprete de lengua de señas mexicana. Quiero agradecer al Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje, que es quien nos acercó con Miguel para que pueda hacer la interpretación. Entonces, esta es la mesa del cartel político, ¿no? Y aparte lo malo es que respiran así cosas, es como que ok. Perdón, es que aquí la cosa, es que este no es un Zoom normal, este es una cosa un poco rara. Entonces, perdonen. Bien, pues esta es la mesa de cartel político. Como ustedes saben, el Festival Semillas tiene este año un tema que es cultura de paz. Para nosotros es súper importante que no solamente estemos hablando como de los libros en abstracto y en lo general, o de la cultura lectora en lo general, sino que tengamos el chance de aterrizar algunas cosas en temas específicos, y esta vez es la cultura de paz. Entonces, el cartel históricamente ha sido un medio de comunicación siempre cercano y siempre útil para todas las resistencias, para todas las luchas. Entonces, hay un punto en el que pareciera que el cartel político no es necesariamente un instrumento de paz, ¿no? Sin embargo, también podríamos pensar que el quehacer político también puede ser un quehacer de construcción de paz. Entonces, aquí todos los invitados, Sergio, Renato y Alejandro, pues son destacadísimos diseñadores gráficos, y dentro del diseño gráfico, particularmente el diseño de carteles, y dentro del diseño de carteles, mucho trabajo haciendo cartel social, cartel de resistencia, cartel político. Entonces, para quienes no los conozcan, los voy a ir presentando y les voy a ir dando la palabra por turnos, ¿no? Empezaría con mi querido Renato Aranda, ¿no? Renato es un diseñador que tiene pues reconocimiento internacional. Él se formó en la Universidad Autónoma de la Ciudad Autónoma Metropolitana, perdón. Su trabajo como diseñador de carteles le ha valido premios importantes, nacionales e internacionales. Después de algunos años de estar en el mundo editorial, o sea, él también está muy metido en el mundo de las editoriales. Ahora está iniciando una nueva etapa fuera de la Ciudad de México, en Oaxaca, desde donde se conecta con nosotros. Entonces, Renato, pues primero, bienvenido, y adelante lo que nos quieras comentar respecto de esta parte de los carteles. Bueno, pues antes que nada, pues agradecerte, Leonel, la invitación, agradecerle al Festival Semillas esta oportunidad para poder platicar de estos temas, y pues bueno, a todo el equipo que ha estado ahí atrás organizando este encuentro, ¿no? Yo quisiera tener una participación más o menos breve, porque pienso que después podemos abrir, ¿no? Abrir el diálogo. Entonces quisiera compartir algo muy rápido, que es un punteo muy específico sobre algunos temas que me gustaría intercambiar o platicar algunas cosas, ¿no? Entonces voy a compartirles la pantalla. Ustedes me dicen cuándo
cuando ya la vean. Ahí está. Ahí está. Ok. Bueno, pues básicamente me gusta, tengo tres puntitos sobre los cuales quisiera hablar. Este primero es una provocación, pero también es una opinión personal que se ha dado a lo largo de mucho tiempo de diseñar carteles sociales y políticos. Y quisiera decir que pues el cartel no tiene poderes mágicos, ¿no? El cartel que yo conozca, no hay algún cartel que por sí mismo haya cambiado la realidad social o política de un pueblo, ¿no? Desde mi punto de vista, el cartel no es un fin en sí mismo, sino es un medio, ¿no? Y en el caso del cartel social político, me parece que de alguna manera sintetiza, canaliza, encarna las inquietudes, demandas, conformidades o inconformidades de un grupo y digamos que orienta la comunicación gráfica pues hacia la búsqueda, el ejercicio, la modificación, ¿no? El mantenimiento, la preservación, desaparición o la visión futura de una condición social existente, ¿no? Entonces, yo creo que el cartel no es el movimiento social per se, ¿no? Sino que el cartel es un vehículo, un medio de comunicación que permite que un movimiento social o político tenga una vía de contacto con los miembros del grupo o más allá del propio grupo que está provocando el movimiento, ¿no? Entonces, me parece que debemos de considerar las limitaciones del cartel como un instrumento y como un vehículo de comunicación de estas inquietudes, ¿no? El segundo punto que me quisiera detener un poquito es un tema que tiene que ver con el sábado pasado, un diseñador iraní muy reconocido, es miembro de la AGI, Mehdi Saedi, puso un post en Facebook en donde decía esto, ¿no? Que existen demasiados concursos y exposiciones de carteles y que pues la gran mayoría no tienen ningún propósito, ¿no? Yo coincido con él porque me parece que el cartel, sobre todo el cartel que busca estas reivindicaciones sociales o políticas, pues se ha perdido un poco en el camino, ¿no? Yo creo que el cartel se ha convertido en el fin, ¿no? Y dejó de ser el medio para comunicar cosas, ¿no? Creo que el cartel de alguna manera ganó los recintos culturales, los museos, los espacios destinados a la cultura, pero perdió la calle, ¿no? Y sobre todo el cartel perdió al público objetivo, ¿no? Me parece que el cartel dejó de fijarse en la gente a la cual era importante dirigir los mensajes y se ha dedicado a satisfacer los gustos y las preferencias de los diseñadores o de los jurados, que a veces son pues juez y parte, ¿no? En los propios concursos, ¿no? Es decir, que me parece que, bueno, coincido con este diseñador, eh, porque creo que el cartel se ha convertido en una especie de fetiche del ego, ¿no? Es como un instrumento para cultivar el propio ego de los diseñadores, ¿no? Y un tercer punto que quisiera poner sobre la mesa es recientemente, la semana pasada, se dio
el Premio Nacional de Diseño, ¿no? Premio Nacional de Diseño que se llama Diseña México, que por cierto uno de los premios se los dieron a nuestro queridísimo maestro y amigo por su trayectoria, Rafael López Castro, ¿no? Y bueno, y en la ceremonia de premiación habló el representante de la UNESCO en México, Frédéric Vacheron, y él ponía sobre la mesa algunas cosas que creo que vale la pena mencionar, porque tiene que ver mucho con esto que estamos tocando aquí, ¿no? Él hablaba de las desigualdades, ¿no? Que en el mundo en que vivimos ahora está, pues rodeado, ¿no? Está inmerso, está hundido, ¿no? En profundas desigualdades de todo tipo, ¿no? Desigualdades sociales, desigualdades económicas, culturales, educativas, alimentarias, de vivienda, de seguridad, de género, de participación social, ¿no? De participación política. Y estas brechas, él decía, de alguna manera, pudieran ser acortadas a través del diseño, ¿no? Y él, dentro de su texto, y quisiera hacer una breve lectura de algo que mencionó, porque forma parte de la agenda de la UNESCO, que decía, es muy importante que todos, a través del diseño, realicemos propuestas de acciones para adoptar medidas urgentes y combatir el cambio climático. Que el diseño sea un motor que permita reducir las desigualdades y fomentar las sociedades pacíficas, potencializando y promoviendo la inclusión social, económica y política de todos quienes formamos México. Yo creo, o sea, coincido mucho en esta visión y en esta perspectiva de la UNESCO. Creo que efectivamente el diseño, sea gráfico, industrial, arquitectónico, urbano, etcétera, pudiera crear objetos, condiciones, tecnologías, etcétera, que precisamente pudieran trabajar en la reducción de estas brechas, ¿no? Ahora, en el caso del diseño gráfico, efectivamente el tema de la comunicación social y política, efectivamente si pudiera pensar que algunos diseños pudieran apuntar hacia esta búsqueda, ¿no? Ahora, ¿realmente se hace? ¿Realmente se busca? ¿Realmente se consigue? Hay intentos que lo pretenden, pero hasta qué punto se logra, ¿no? Y finalmente, ya para concluir, me quedaría con una pregunta sobre el tema de los carteles, ¿no? ¿Tiene sentido continuar diseñando carteles sociales políticos? Yo rápidamente les diría, y lo vamos a discutir ahorita, yo les diría que sí, ¿no? Pero creo que tenemos que trabajar mucho en las condiciones, en las políticas públicas, en las relaciones sociales, en los medios y canales que buscamos para trabajar y difundir el cartel, para que esto tenga sentido, ¿no? Porque creo que así como lo estamos haciendo actualmente, pues realmente es un despropósito. Bien, gracias, Renato, muy claro. Ahora le doy la bienvenida también a Adriana Rodríguez, que también nos acompaña como intérprete de lengua de señas mexicana. También muchísimas gracias. Es una forma más que tiene Semillas para ampliar el alcance incluyente de toda nuestra programación. Muchas gracias, Renato, muy claras los planteamientos, y me parece que la última parte, el tercer punto y la pregunta que dejas son un poco el corazón y la clave de esta mesa de discusión.
ya dejaste muy claro, pues, que los mejores años del cartel pegado en la calle parecen estar ya en el pasado y que ahora el cartel se tiene que replantear en un nuevo contexto. Y ese nuevo contexto, pues es un contexto que se ve en muchos casos desigual. Y me parece, Sergio, que pues la pelota está en tu campo, ¿no? Sergio es también un gran amigo, extraordinario diseñador. Él es de San Luis Potosí, yo en San Luis Potosí, y recientemente se mudó a la Ciudad de México. Me parece que el contexto citadino de la capital de San Luis Potosí y el contexto citadino de la Ciudad de México son un poco diferentes, y quizás te ha permitido ver una vigencia distinta de los carteles en general. Pero más que específicamente qué onda con la ciudad de San Luis Potosí o qué onda con la Ciudad de México, ¿cuál crees que sea la vigencia del cartel para construir un futuro mejor? Hola, bueno, muchas gracias, Leonel. Primero que nada, agradecer al festival por la invitación. Qué bonito que se den estos encuentros y luego con estos enormes personajes que la dejó difícil la pelota de mi lado, Renato, porque sí hay un montón de temas que toca, principalmente respondiendo a la pregunta que haces ahora, en cuanto a la vigencia, yo, bueno, ayer que estaba pensando un poco en el tema respecto a los carteles cualquiera, pero de cualquier tema, pero sobre todo el de protesta, el de manifestarse, el que acompaña en una marcha, el que se pega en la pared y no tiene un nombre, el cartel político social, creo que la cuestión de la vigencia va pegado a los temas de los que él está hablando, ¿no? Yo pensaba en esta cuestión por ejemplo, carteles que se hayan hecho para exigir la participación democrática de la mujer en los 50, en los 60, y después cuando se modifican estas leyes y la participación de la mujer hasta, digamos, por medio del voto, no que haya cambiado el mundo y es muy bonito ahora y qué bonito se trata a las mujeres, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay esos carteles que cumplieron una función o que intentaron un cambio, que acompañaron a otras luchas, como dice bien Renato, que coincido totalmente, no es una magia y sería lo más egoísta pensar de un diseñador que somos magos con los diseños y logramos todos los cambios posibles. Pero creo que esa vigencia, lo platicábamos en otro foro, no me acuerdo si era con el maestro Carlos Palleiro y que estabas tú, Leonel, y que también a él le tocó un poco hablar de eso y coincidíamos totalmente en que debía de haber muchos carteles que ya no se necesitaran, porque las luchas en conjunto, las manifestaciones, sean musicales, sean como decía, de cualquier índole del diseño y de otras, artísticas, filosóficas, políticas mismas, que ya terminaron con esos carteles porque ya no son necesarios. Sin embargo, la vigencia de un cartel que se hizo en el siglo antepasado, que sea vigente hasta ahora es muy triste, ¿no? O sea, los derechos humanos, la desigualdad, en fin. Entonces creo que un poquito ya juntándolo con el tema que nos contaba, que agradezco a Renato la cátedra que nos acaba de dar. Coincido en muchos puntos con él. Creo que en algún momento contigo, querido Renato, tuvimos una charla hace años, no me acuerdo, en tu casa, y hablábamos un poco de esto, de el cartel ya no funciona, el cartel sí funciona, ya no es necesario. Y me da mucho gusto escucharte nuevamente, bueno, en otras condiciones, porque ahí creo que estábamos celebrando con algún mezcal y
y entonces la charla es de otro tono, con otro tono. Y ahora que te vuelvo a escuchar y digo totalmente la razón, y ya no soy el mismo tampoco de esa charla. Creo que coincido en que no hay un cartel, aunque hay muchos carteles mágicos y hermosos y bonitos y que los podemos idolatrar, pues no generan estos cambios, digamos, radicales. Y coincido también con que se ha perdido mucho el rumbo, demasiado el rumbo, quizás la condición del mundo de ser más personas, más diseñadores, más problemas, más modos de manifestarnos digitalmente, más canales, etcétera, y más facilidad de hacerlo. Entonces creo que se va modificando esta dinámica y que habría que analizarla porque yo no la veo como positiva ni negativa. O sea, no veo positivo el que, del todo, qué padre que una persona que ni sea diseñador pueda hacer un cartel. Si se aqueja, él ya tiene las herramientas que no tenía en los 70s, en los 80s. Pero tampoco veo negativo el que esta cuestión de que hayamos tantos, ¿no? Quizás es cuestión de volver ahí aprovechando que se acabe la pandemia y que nos permitan ya más reuniones cada vez más, pues hacer estas cosas con los estudiantes sobre todo, que tienen mucho ánimo y después se desaniman porque creen que es necesario el concurso, creen que es necesaria la convocatoria. Si se permite más adelante, puedo yo contar mi experiencia con un colectivo que tenemos que también ha perdido un poco el rumbo, Imágenes en Voz Alta, que ahí nos dimos cuenta de cuánta gente quiere decir algo, pero piensa que necesita un canal o una persona que lo avale. Y entonces, no, pues las luchas son individuales, colectivas, ¿no? Entonces, en fin, creo que habría que hablar sobre ello también, esta cuestión de la que nos comenta Renato, de perder el rumbo, estoy de acuerdo totalmente, pero también no creo que se haya perdido del todo el rumbo, ¿no? Se recupera esta bonita idea de decir, es útil, es una herramienta, es un medio, aporta, sin duda, aporta a las luchas, ¿no? Como una canción, vamos a decir Imagine, es una hermosa canción, gigante canción, el video me parece increíble porque hay una toma final donde se abre y se ve todas las propiedades de John Lennon y todo, y todo es muy bonito, el mundo es muy bonito, pero ¿a cuántos sí les ha cambiado esa canción su pensamiento, ¿no? Bueno, una canción mata a John Lennon. Bueno, una persona que escuchó una canción que no estuvo de acuerdo, entonces las cosas sí que se expresan en el arte, sí cambia cosas. Lo que pasa es que luego, como bien lo dice Renato, somos tan egoístas, yo mismo lo he sido cuando he tenido de idea y quiero que la vea alguien, ya sea social, cultural, y entonces lo hago. Pero sin duda las manifestaciones hacen que pasen cosas, ¿no? Si no, no estaríamos aquí hablando de ello. Muy bien, Sergio. Muchas gracias. Y sí, más adelante sí vamos a querer que nos cuentes justo de Carteles en Voz Alta, que me parece que es un proyecto pues digno de comentar acá. Claro. Les recuerdo que esta transmisión se está retransmitiendo, vamos a decir, o está enlazada a uno de nuestros canales, de nuestro canal Semillas 1, a través de YouTube, y llega a mucho más público que nos está mandando saludos y comentarios desde Michoacán, desde Pachuca. Alex Orozco nos saluda desde Panindícuaro, Michoacán, manda muchos saludos. Rita Valencia también dice que el tema es muy importante y manda saludos a la licenciatura de diseño gráfico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la que está nuestra querida Vicky Telles, que también le mandamos saludos hasta allá. Y Alejandro, pues te dejé un poco al final porque sé que también tienes como
un punto de vista tal vez un poco diferente. Y entonces, bueno, el balón está en tu cancha. Ya pasaron los mejores tiempos del cartel, ¿tenemos que resignarnos a ello o seguimos haciéndolos? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Leonel. Muchas gracias a los tres por estar acá. Yo creo que el mejor tiempo es el tiempo presente, ¿no? Entonces, porque el otro pues ya pasó. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que tenemos que hacer es vivir el presente y tener las herramientas como para aplicar lo que sabemos en lo que más nos interesa, ¿no? Respecto, digamos, a la pregunta, me parece que siempre tenemos que preguntarnos quién hace el encargo, ¿no?, de estos carteles, quién hace el encargo y por qué y para qué, ¿no? Entonces, obviamente, si el encargo lo hacemos nosotros mismos, pues entonces ya nos preguntamos por qué y para qué. Y entonces, bueno, pues se puede como responder la cuestión que decía Renato del ego, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, divertida que decía al respecto, por ejemplo, Stefan Sagmeister, es que parecía que los diseñadores siempre estábamos a favor de la guerra porque hay muchos carteles en contra de la guerra, ¿no?, en una exposición. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿por qué y para qué, no? Pues los haces pues para que tu imagen se vea, para tener como notoriedad dentro del campo. Bueno, en fin, pero a lo mejor no para evitar ese tema, para ser ingenioso, ingeniosa, qué sé yo. Pero si nos preguntamos eso, ¿para qué y tal, ¿no? Entonces, me parece que todos hemos, respecto a al punto número de Renato, ¿no?, de que si un cartel ha cambiado o no, como la historia, pues me parece que obviamente sería ingenuo pensar en eso, ¿no? Estoy de acuerdo que el cartel es un medio, no un fin, pero sí podemos recordar imágenes que han acompañado esto y que se vuelve parte de nuestra memoria. O sea, yo sí creo que el valor más importante que puede tener el diseño gráfico es justo esa capacidad de habitar la memoria individual, y en uno de esos casos la memoria colectiva, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso con solamente una persona, entonces me parece que bueno, pues ahí va como de gane, o sea, va como de gane, si nos permite como reflexionar sobre algún punto. Si por ejemplo, nos acordamos del logo de solidaridad polaco, ¿no? No el de Salinas, sino el polaco, ¿no? Entonces nos viene como a la mente, por ejemplo, toda una lucha o un momento, ¿no? Y lo mismo pasa con imágenes que tenemos en nuestra memoria y que se convierten en parte justo de nuestra cultura visual y de nuestra cultura como sociedad. Entonces, en ese sentido, me parece que justo tiene como esa fusión importante, ¿no? Estas imágenes. Por supuesto, ha cambiado el medio de distribución, o sea, cuando bueno, ¿quién los encarga y para qué? Pues tiene que asegurarse también la distribución, o sea, es decir, la distribución consiste en que el mayor número de personas puedan tener acceso a esta imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, digamos que cambian las circunstancias. Yo suelo ser muy purista al respecto, ¿no?, pensando que si no se imprimía un cartel, entonces pues no era como cartel, ¿no? O sea, como que tenía que estar impreso y tenía que estar impreso en el mayor número de ejemplares posibles, no en 10 ejemplares, ¿no?, sino el mayor número de ejemplares. Y por otro lado tenía que estar expuesto, en el mejor de los casos en muros o ya de plano en pasillos donde pudieran verlos mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que esto ha cambiado, lo vivimos a diario mediante las imágenes que nos enviamos por teléfono y todo eso. Entonces, digamos que va evolucionando como este medio. Incluso en este encargo, por ejemplo, en la pregunta que hacemos, bueno, ¿quién lo encargó? Entonces, también tenemos que hacernos dos preguntas, ¿no? ¿Qué tenemos que decir al respecto, ¿no? ¿Qué tenemos y qué queremos decir al respecto? Entonces, por ejemplo, si en algún momento yo me lanzo a fotocopiar una hoja carta que diga no votes, ¿no?, y agarro y la pego en mi barrio, ahí ya tenemos un cartel político en el cual, bueno, pues yo tendría que decir algo al respecto. A lo mejor podría explayarme, decía por qué sí, por qué no, o vota, o sea, es decir, no, vota. Estamos ahí haciendo como una cosa, y que pues a lo mejor va dirigida solamente a mis vecinos o a gente de la cuadra. Me parece que también tenemos que ver
cómo se pone y el involucramiento que tenemos en estos temas, ¿no? O sea, es decir, sí pienso que las personas que están como más involucradas en este tipo de lucha, pues tendrán mucho más que decir al respecto. Y es muy interesante como ver en este sentido justo la diferencia que podríamos hacer. Bueno, cartel político puede ser convocar a una marcha tal día y tal hora. Puede producir como también puede haber un cartel que te produzca como una reflexión, que te cambie tu forma de ver, como decía, bueno, no dijo exactamente así, pero como decía Sergio. Puede ser como de muchas maneras. Me parece que no solamente hay una sola dirección, o sea, también pues, hay unos carteles de propaganda, ¿no? En el que bueno, por medio de la repetición de una idea o una imagen, bueno, pues, como que quieres que la gente crea ciertas cosas. Aquí, por ejemplo, yo me pregunto si los carteles culturales, por ejemplo, son políticos en el sentido de que también inciden, digamos, en una forma cotidiana de asistencia a lo mejor que tenemos como sociedad, que es cultura, ¿no? O si son, esto creo que ya me estoy extendiendo, amigos, pero me dicen, Leonel, tú que eres el moderador, dices ya. Pero piense que también una de las cosas como a mí me hizo mucho pensar una vez, justo, estuve dando clases en una universidad canadiense a los estudiantes de una maestría, y ellos estaban haciendo una página web en la que la página realmente se trataba de resolver un problema como muy específico, que era que les ayudaba a las personas de la tercera edad a que no se confundieran con sus pastilleros, o sea, qué pastilla les tocaba a cada una de las horas que se la tuvieran que tomar, ¿no? Y era pues una página prácticamente, entre comillas, sin diseño gráfico, sino más bien una página bastante funcional, bueno, obviamente con diseño, pero digamos que no de este que asociamos con lo vistoso, ¿no? En la cuestión como llamar la atención, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, me hizo realmente como mucho sentido pensar en lo política y en lo social, que era, por ejemplo, esa actividad dentro del diseño. Ahí, por ejemplo, podríamos poner un cartel en las farmacias anunciando esta página, y entonces se vuelve también un cartel político. Entonces, pues, respecto a lo de los concursos que comentaba Renato, que dijo nuestro amigo iraní, ¿no? Es una cosa que también ya venía viendo Roman Sinlevich, ¿no? Que decía que justo estos concursos de carteles iban a provocar como la desaparición del medio de sí, ¿no? Que es como una paradoja como muy interesante, ¿no? Al final, incluso también eso son creencias, y me parece que un poco la experiencia que tenemos es que una creencia podemos cambiarla de sentido. O sea sí, es fácil. O sea, entonces, bueno, pues me parece que ahora podemos decir más. Podemos crear imágenes que sean memorables y que puedan tener la percepción de alguna persona, ¿no? O tomarla también. En ese sentido, si alguien la ve y pasa eso, ya cumplió su función, probablemente le pasa a alguien más y a alguien más y a alguien más, que me parece que porque a nosotros vimos esas imágenes que cambiaron eso en nosotros, o sea, ciertas formas de ver, por eso nos gusta hacerlas también. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. Como siempre, pues bien interesantes todos los puntos de vista al respecto, como siempre pensando fuera de la caja, ¿no? Me parece que los tres están pues describiendo un mundo muy particular, que es el mundo de los carteles. Retomando un poco, intentando conectar como varias cosas de lo que se ha planteado. Respecto de los concursos y después respecto del espacio público. Me parece que el gran factor que ha transformado el cartel contemporáneo es la privatización del espacio público. Ese es mi personal punto de vista. ¿A qué me refiero?
Bueno, pues todavía hace 30 años cualquiera podía hacer un cartel y lo podía pegar en cualquier parte de la ciudad. A lo mejor el vecino o el propietario de esa barda se molestaba o no le gustaba, pero en general las banquetas, el ciudadano que recorría la ciudad se topaba con cualquier cantidad de carteles espontáneamente, carteles que hacía cualquiera, diseñador o no, que imprimía cualquiera, impresor o no, y que pegaba a cualquiera. Si te veía la policía, te apañaba, pero no siempre, ¿no? Y no era tan grave, ¿no? Hoy en día está totalmente reglamentado. Cualquier persona que sea sorprendida pegando un cartel en la calle sin un permiso, es una falta administrativa y puede ser detenido. No va a ir a dar preso, pero le van a hacer pasar un mal rato. Y eso es algo que nadie quiere hacer. Sin embargo, en la ciudad hay muchos espacios para los carteles, pero todos son espacios comercializados. Están todos los parabuses, los espectaculares, ¿no? Todos estos espacios publicitarios en el metro, en el transporte colectivo. Entonces, ahí hay carteles, solo que ese tipo de cartel es un cartel políticamente muy distinto del cartel de lucha, el cartel de resistencia. ¿Por qué? Porque es el cartel que sí es admitido en estos espacios privatizados, ¿no? Por los que hay que pagar, o sea, nadie lo anuncian ahí gratis. Entonces, me parece que se los propongo, ¿no? Mi primer punto es que el principal factor que ha cambiado es esta parte del espacio público. Ahora, los concursos. Me parece que también hay que modular un poco. Están todos los estudiantes que encuentran en los concursos una vía de maduración, una vía de poner en circulación estas ideas. Eso no quiere decir que no puedan también hacer otro tipo de carteles, ¿no? Pero bueno, digamos, es un primer momento incluso para medirse, ¿no? No me seleccionaron, a ver, vamos a ver a cuáles sí los seleccionamos. Entonces, el concurso también está formando o deformando a los cartelistas, ¿no? Tal vez el problema está en que ante la imposibilidad de seguir poniendo carteles en el espacio público, el cartel se ha venido a refugiar en los concursos, en las bienales, en las galerías. Y ahí sí, es verdad que cambia completamente su discurso político, ¿no? Entonces, vamos a intentar cambiar un poquito el orden. Le daría primero la palabra a Sergio, y después a Renato. ¿Qué piensas de esta parte? En cuanto a lo de los concursos, ¿te refieres y la formación del diseñador? Bueno, quiero decir que los concursos pueden ser una muy buena herramienta de formación para los estudiantes, de maduración, Okay. de fogueo, ¿no? Ok. Y mira, yo creo que principalmente tocaría el tema un poco como lo decía Alejandro, ¿no? ¿Por qué hacerlo? No hacerse la pregunta. Yo creo que plantearse como diseñador cuál es mi rol, por qué hacerlo y tanto, creo que no te define como diseñador. Yo empezaría con ese primer punto. Yo me acuerdo en mi carrera, pues bueno, es una escuela donde el área de humanidades está inmersa y permean todas las actividades que hacíamos. Entonces era menos comercial que social y demás, ¿no? Entonces, a mí yo siempre estuve cerca de esos temas y a mí se me forma en una época donde el cartel era como, pues imagínate, la nueva sangre se llamaba, la nueva ola, y que estoy hablando de ustedes, de Renato, de Alejandro, de ti, Leonel, de Andrés Ramírez, de otros tantos. Y a mí me toca una forma de ver a este medio. Yo sí lo puse como en un altar, en un pedestal así arriba, pero ya digamos que con el tiempo, lo que me doy cuenta son, o sea, la experiencia de equivocarme, de acertar, de quedar en un concurso, de no quedar en un concurso, de gustar,
de que alguien te diga, soy tu fan, pero alguien que diga, no me gusta. Entonces, a mí me toca como darme cuenta que en realidad el proceso de un diseñador tiene mucho que ver primeramente con algo que está dentro de él, y en segundo lugar con la sociedad. Es que si no, el diseño no existe, ¿no? Yo por eso mismo, perdón que vaya de aquí para allá, pero un poco como lo que decía Alejandro, o sea, el cartel cultural, por ejemplo, es político, pues yo diría que hasta el comercial es político, o sea, todo, porque todos los movimientos en la historia han sido detonados por pensamientos filosóficos políticos. Entonces creo que todo lo toca la política, no la politiquería, ¿no? Sino las formas en que vamos y venimos. Entonces, bueno, yo creo que el proceso de los diseñadores, hay unos que tienen una cuestión muy individualista. Tengo amigos que son como siempre haciendo su chamba y son increíbles diseñadores, pero lo ves su trabajo hasta que ya lo sacaron. Y ya vemos algunos otros que somos más mortales, que nos gusta compartir, nos da miedo a ver si estamos pensando bien, estamos pensando mal. Ya no quedé en un concurso. Hoy me seleccionaron en un concurso, ¿no? Gané un premio, no gané el premio, tengo likes, no tengo likes, tengo seguidores. Entonces es como, yo creo que son cosas como muy separadas. Aprovecho el momento para contestar de mejor manera la pregunta que haces, con una experiencia muy grata para mí, que ha sido Imágenes en Voz Alta, que es este banco de imágenes que surge a raíz de lo sucedido en Ayotzinapa, en Iguala, por la desaparición de los 43 que todos conocemos. Y fue algo muy curioso, porque no era un proyecto, era un banco de imágenes que queríamos hacer que la gente hiciera sus imágenes, no gente, no diseñadores, las personas, y que éstas se pudieran imprimir fácilmente y se llevaran a marcha. Tuvo ese inicio y después se fue transformando porque hubo otra necesidad para nosotros como colectivo de decir, oigan, ¿y si ahora pedimos carteles para este otro tema y para este otro tema? Y es muy curioso porque yo los primeros carteles que recibimos de personas que identificábamos, estudiantes, diseñadores ya mucho más grandes que nosotros, que ya no hacían cartel, empezaron como con un proceso, ¿no? No voy a decir yo malo, bueno, sino con deficiencias, porque querían decir mucho en un espacio reducido como es el cartel. Pero luego había otra convocatoria y otra, y se fueron puliendo, pero nunca hubo talleres, nunca hubo laboratorios, sino que eran entre nosotros mismos estarnos viendo en la pantalla, ¿no? O sea, era estarte viendo con el otro, y entonces estos diseñadores jóvenes o grandes o de nuestra edad, que andamos entre los casi 40, 50 años, nos empezamos a parecer unos con otros. Y eso a mí se me hace muy interesante, es una experiencia que hemos tratado como de ahí de ir escribiendo, mantenerla, ¿no? Hacer memoria con ello, porque no es un concurso de imágenes en voz alta, sin embargo te va a ver alguien, y se dieron cuenta que era un foro medianamente importante, no por menospreciar lo que hacemos, lo digo, no éramos el foro internacional que si estabas ahí lo veían, pero tenía buen alcance, o ha tenido buen alcance, incluso negativo. Yo una vez hice un cartel y nos llegaron miles de bots de Bolivia y estuvo increíble la experiencia. Pero bueno, el tema con los concursos, yo pienso que lo he visto de otro modo, los concursos de categoría como bienales. Yo veo otro lenguaje y no soy un experto en ello. Me encantaría ir a un foro, estar presente con alguien que nos diga cómo son los distintos lenguajes dentro del diseño, cómo se dan. Pero veo uno muy distinto de los concursos de bienal a esto como imágenes en voz alta. Lo que identifico son más pulcros, son más conceptuales, tienen una cuestión más, no sé si es simple, pero más sintetizada, el cartel de bienal, e identifico a compañeros que se empiezan a aparecer.
y que luego a mí me cuesta llegar a eso, y entonces sí participé en su momento y no quedaba, y decía, ¿por qué? Si estoy sintetizando y tal. Ah, bueno, no soy tan listo como para identificar qué sí les gusta a la mayoría de esos jurados. Sin embargo, en los de imágenes en voz alta, yo identificaba, wow, este mensaje es concreto, directo, y lo hizo un estudiante que no sé ni quién es, pero ha estado participando, o lo hizo uno de mis maestros que ya llevaba 15 años sin hacer cartel, ¿no? Y recuperaba estas cuestiones, pues, elementales en un cartel político, como lo decía Alejandro, ¿no? O sea, lo digo con letra y ya, lo digo con texto nada más, o lo digo con una imagen más simple, dura, cruda. Y digamos estos dos como panoramas distintos, los concursos, las bienales, con los proyectos, pues más de a calle, más de a pie, perdón, eh, me quedo con los otros, ¿no? Con el diseño democrático. Hace poco escuché una charla de Antonio Rivera y donde decía, hablando de la retórica y todo, y decía eso, o sea, el mejor diseño es el que nace de una raíz democrática, ¿no? O sea, es para la gente, ¿no? Entonces, por eso también mi rechazo un poco al final no rechazo de que estoy en contra de los concursos, aunque sí de muchos, pero no estoy en contra de las bienales, sino yo me puse en contra de mí mismo diciéndome, ¿para qué haces un cartel? Para que te digan si eres bueno, para que quedes seleccionado. Siento que cuando hacía esos carteles no tenía un sentido de verdad social, cultural. Sentía como una comisión de alguien que ni conozco, que ni me va a contar de qué va y yo quiero quedar bien con él. Entonces, y quedaba o no seleccionado. Entonces, bueno, no sé si por tanto cantinfleo contesté o no contesté, pero quería contar esta anécdota de imágenes en voz alta. No, padrísimo, ese proyecto de imágenes en voz alta sigue en la red, ¿verdad? Todavía se puede visitar, ¿no? Así, Claro. imágenesenvozalta.org. Sobre todo en Facebook está como la mayoría de las imágenes. Visítenlo. Renato, porque se nos está acabando el tiempo, hay que regresar. No me gustaría que la charla toda quedara en si los concursos sí o los concursos no. Me parece que acá lo que estaría más profundo es la actualidad del cartel para la construcción de un futuro de paz, ¿no? Si construir un futuro de paz es una actividad política, eso es lo que te preguntaría. Si podemos los diseñadores seguir haciendo carteles sin ser militantes, porque eso es algo que hacía un poco la diferencia de los cartelistas de los años 70, ¿no? Rafael, Germán, Carlos, no solamente hacían carteles políticos, eran militantes, ¿no? Hoy en día la militancia es algo que está muy mal visto, de hecho, ¿no? Entonces, la actualidad del cartel para construir una cultura de paz, la cultura de paz es la cultura de la música, es la cultura de la poesía, es la cultura de las barricadas. ¿Cómo lo ves tú, Renato? Tienes apagado el micro. Me ha apagado el micro. Listo, perdón. Un poco lo que decía Sergio, ¿no? Al final, casi cualquier cosa es una actividad política, ¿no? O sea, al final todo lo que hacemos, para bien o para mal, y que apunte hacia relaciones entre las personas y comunicación entre las personas y estadios entre las personas, pues al final todo es político, ¿no? Entonces hasta el cartel comercial puede ser político, lo que decía Alejandro un poco, ¿no? O sea, como casi cualquier cosa, pues se convierte en un acto político, en una opinión política, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, el hecho de que las personas opinen, se manifiesten, comuniquen, creen imágenes, eso, pues finalmente es
es una actividad política y me parece que es muy, muy valioso que la gente continúe haciendo, produciendo, manifestándose, opinando y etcétera, ¿no? Ahora, si estas opiniones, si estas manifestaciones, en este caso, si estos carteles, si esta gráfica apunta hacia un tipo de relaciones mucho mejores entre los colectivos, entre las personas, pues qué mejor, ¿no? O sea, el pensar que podemos crear imágenes o crear mensajes que apunten hacia una cultura de la paz, pues qué maravilla, ¿no? Me parece que es algo muy bonito y que tendríamos que seguir procurándolo y haciéndolo, ¿no? ¿Qué tan valioso puede ser o qué tan poderoso puede ser un cartel en este sentido? Pues puede ser poderosísimo. Un cartel, como decía Alejandro, se te puede fijar en la memoria personal o en una memoria colectiva de una manera muy importante, ¿no? En la medida en que ese cartel recoja, ¿no? Inquietudes, recoja cosas que están en la memoria colectiva, ¿no? Y están como en el hacer colectivo. Simplemente recordemos el cartel de Fukuda, ¿no? De Victory, ¿no? O sea, es un cartel que está ahí, ¿no? En la mente de todos nosotros. Entonces, el cartel como instrumento, como medio para comunicar una cultura de la paz, me parece que puede ser muy importante y puede ser muy valioso, ¿no? Creo que lo que tenemos que pensar es cómo estamos utilizando el cartel, o al menos el lenguaje del cartel, para otros medios como el Facebook, como el Twitter, como lo que sea, ¿no? O sea, cómo estamos utilizando el lenguaje del cartel y cómo estamos proponiendo y cómo estamos lanzando esos mensajes para que estos realmente sean efectivos, ¿no? Y ahí regreso un poquito al tema de si concurso o no. Me parece que entre más diseñemos para las personas y menos diseñemos pensando en los diseñadores nada más, ¿no? Creo que podemos hacer una comunicación más efectiva, ¿no? Si estamos pensando solo en satisfacer el gusto o el deseo, ¿no? de los propios diseñadores, pues creo que ahí podemos estar fallando, ¿no? Y por último, ya cierro aquí, regresando a esto de los espacios públicos, tienes toda la razón, el espacio público se ha privatizado y eso ha limitado o ha acotado las posibilidades del cartel impreso en la calle, ¿no? No ha muerto del todo, ¿no? Siguen habiendo como algunos pequeños resquicios, ¿no? En donde se puede llegar a pegar carteles, pero sin duda me parece que el cartel como medio necesita de ser impulsado también por una política pública, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Renato. Alejandro, perdón, antes, nos manda saludos y se los agradecemos. David Aguilar, de la licenciatura de Diseño Gráfico de la Autónoma del Estado de Hidalgo, también del plantel de Actopan. Ricardo Aguilar, de la licenciatura en Historia y Sociedad Contemporánea de la UACM, también manda saludos y felicitaciones. Y bueno, Alejandro, contigo vamos a cerrar porque se termina el tiempo. ¿Cuál sería tu opinión respecto de el valor del espacio público y la posibilidad del cartel para la construcción de un futuro de paz? Tu micro, prende tu micro. Que sí es muy injusto que solo, digamos, que los que tengan dinero puedan ocupar ese espacio público que ya está rentado, ¿no? Entonces, pues en ese sentido hay que hacer cosas ingeniosas para como que vuelvan a ocupar, aunque bueno, es como un poco ingenuo, pero bueno, es que tiene, ¿no? O sea, hay que
bueno, ya otra vez platicaremos como de lo que hemos hecho al respecto. Y respecto a hacer imágenes que tengan que ver con la cultura de la paz, pues claro que sí, habría que identificar a qué cultura de la paz nos referimos, y me parece que tenemos que ser bien específicos, ¿no? Es decir, ¿no? Bueno, perdón, por supuesto. No es si vale la pena hacer carteles para la paz o la cultura de la paz, sino el cartel político, o sea, esta parte de la que hablabas, ¿no? O sea, el cartel musical, el cartel de la cultura, el cartel de las artes, el cartel de la cocina, el cartel del deporte, ¿pueden ser carteles políticos para la cultura de la paz? Yo creo que sí, o sea, es decir, todo lo que genere pues sí, como una reflexión, un pensamiento, incluso la risa, ¿no? Si tenemos una imagen que sea divertida, ahí me parece que está construyendo algo, ¿no? Lo que tiene algo notable. Entonces, por supuesto, pero digo que lo que quería decir era que tenemos que ser bien específicos, o sea, que justo de estos carteles de los que hablamos, que generamos nosotros porque tenemos algo que decir, me parece que deben de decir algo como bien específico y ser lo menos generales posibles. Y ahí es cuando van a tener como una incidencia importante, cuando tenemos algo que decir y lo decimos por medio de este medio. Ahora que hablabas también de la lectura como esto, yo creo que debería haber carteles que dijeran que lean, por favor no lean nada, no lean libros, no lo hagan, no lean. Entonces, claro, habría una reacción así, pues como de que no, entonces, es mejor que decir, lee un libro y te llevará a fronteras extraordinarias, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido tenemos, claro, la responsabilidad también de decir las cosas de forma distinta. Lo distinto se nota y lo distinto se agradece. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Les voy a contar una anécdota de hace muchísimos años. Alejandro y yo estábamos ahí platicando, estábamos discutiendo respecto del analfabetismo en México, ¿no? Respecto de lo que podía ser un proceso de alfabetización y qué eran los analfabetos, ¿no? ¿Qué clase de gente era? Y tuvimos una plática más o menos larga y coincidió con que 1 o 2 días después, el que era el presidente en ese entonces, que era Vicente Fox, salió a dar declaraciones que decían, no lean, porque leer los hace infelices, ¿no? O sea, se necesitaba ser Vicente Fox para hacer lo que Alejandro hace un momento dijo, como una provocación, excepto que Vicente Fox no era una provocación, sino el tipo no leía, ¿no? Y al poco tiempo Alejandro hizo un cartel muy padre que decía, Bruce Lee, o sea, Bruce lee, Vicente no. Y fue un cartelazo, fue un hit ese cartel porque conectaba como muchas cosas y salió en una coyuntura muy oportuna, que conectaba de forma muy política un comentario que era básicamente humorístico, ¿no? Guasón, como dice Alejandro. ¿Te acuerdas de esa anécdota, Alejandro? Padrísimo. Bueno, oigan, pues se nos acabó el tiempo, lástima, ¿no? Ahora, además de festival, somos festival virtual, entonces nos esclaviza un chorro el tiempo porque tenemos ininterrumpidamente una cosa tras otra. Entonces, les quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación para esta charla, para esta mesa de discusión. A nosotros, sepa todo el público que estas cosas, estos encuentros nos dan para que después nos encontremos tomando cervezas y digamos, eso que dijiste, eso no, que no sé qué. Entonces, estamos esperando que transcurra una semana para que nos podamos encontrar en casa de Renato en Oaxaca, y nos emborrachemos todos para decir, eso que dijiste, ¿qué? ¿No? Entonces, pues muchas gracias a mis amigos. Sepan además que tanto Sergio como Renato como Alejandro forman parte del jurado que está calificando el concurso de cartel y el concurso de portadas.
del Festival Semillas. Pueden ver a todos los participantes en nuestra página. Sigan con nosotros en la transmisión ininterrumpida del Festival Semillas, hoy todo el jueves y mañana todo el viernes. Muchísimas gracias a todos. Continuamos.